vamos a hablar de otra cualidad que tienen los radiadores. Hemos hablado del tamaño. Cuanta más superficie que tengamos pegados los ventiladores, mejor. Hablamos del grosor, que ahora sí ampliaremos el tema de grosor. Hablamos de los materiales, hablamos de cómo funciona un radiador. Ahora vamos a hablar de la densidad de aletas. La densidad de aleta se refiere, como ya sabéis, que hemos visto de cerca un radiador, lo hemos cortado y hemos visto una fotico. Tenemos estos tubitos largos por donde va el líquido y las aletillas que están aquí son las que nos ayudan a enfriar ese tubo por donde pasa el líquido. Ahí tenéis las aletillas. ¿Cuántas veces sube y baja? ¿Cuánta cantidad de aletas tenemos por pulgada? Ese es un valor que vais a leer en las características de todo radiador. Las siglas son FPI, fins per inch, aletas por pulgada. Cuanta más aletas tenga por pulgada, mejor, más capacidad de disipación tiene. ¿Veis? El de arriba tiene menos aletas por pulgada. Va a enfriar menos, porque tiene menos contacto con el aire. Hay menos aletas, hay menos contacto con el aire. A mayor densidad de aletas, más capacidad de refrigeración. ¿Pero qué pasa? A mayor densidad de aletas, más restricción nos genera contra el aire, más difícil nos va a hacer empujar el aire a través del radiador, porque cuanta más aletas tenga, más pegaditas, más muro hay ahí. Y hay que darle más fuerte con el aire, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor? Pues si tú quieres un PC silencioso, lo mejor es una densidad de aletas baja o media. ¿Por qué? Porque hay poca restricción de aire, es fácil empujar el aire a través del radiador y de sacarlo, no vas a necesitar subir las velocidades de los ventiladores. Si tú vas a por maximizar la capacidad de refrigeración porque vas a hacer un overclock y quieres ahí poner los fans a altas revoluciones y tú ya sabes que vas a ponerlos por encima de 1500 revoluciones, busca una densidad de aletas alta. A mayor densidad de aletas, más capacidad de disipación tiene porque hay más contacto entre el cobre y el aire. Ahí está claro, ¿no? Tenéis que saber qué tipo de setup vais a montar. Fijaros que cambia, o sea, sabiendo el tipo de setup que queréis montar, silencioso o para overclock y tal, vais a elegir un tipo de radiador u otro. Varía completamente, ¿vale? Ahí tenéis la comparativa, ¿veis? 7 FPI son muy baja densidad de aletas versus 20 FPI, que es una alta densidad de aletas. Una densidad de aletas media está entre los 12 y los 15. ¿Veis la diferencia, no? Clara. Para el radiador de abajo vais a tener que meter un buen ventilador de presión constante y por encima de 1200 revoluciones, 1500 revoluciones para poder sacarle ese partido extra que le queréis sacar por esa densidad de aletas mayor. Porque si no le poníais uno de 15 y conseguías el mismo resultado, ¿vale? Todos los radiadores vienen con unos tornillitos largos y cortos. Inclusive Alphacul te pone de largos dos versiones distintas. Tú dirás, ¿por qué? Esto es importante, no tiene nada que ver con la capacidad de disipación, pero sí es una cosa importante que tenéis que saber para cuando vayáis a montarlo, no liarla, ¿vale? Esto es muy delicado, muy importante. ¿Por qué? Porque el radiador tiene un punto débil en el montaje. Si yo vengo con el tornillo y pongo un tornillo más largo, o sea, utilizo un tornillo que no venga en el radiador, ¿vale? Y yo me paso en largo, fijaros, ¿ves? No tiene una cantidad de rosca como para seguir atornillando este tornillo, eso está bien. Porque si no, estropearía la parte interior del rad, podría yo seguir atornillando y podría estropear el radiador. Hasta el punto de dar al tubo central, que habéis visto en el corte que hemos hecho, y si le doy al tubo central y le aprieto fuerte, lo puedo hacer una fuga. Puedo romper ese tubo central, puedo hacer una grieta en ese tubo y el líquido puede salir con el tornillo. Entonces, los tornillos que vienen en el radiador son importantes guardarlos en la caja del radiador y ponerle una etiquetita. Estos tornillos son para esto, ¿vale? Tienes los tornillos cortitos para poner el radiador en el chasis y atornillarlo al chasis. Y luego tienes los largos que son normalmente para poner el ventilador o el chasis y el ventilador. Por eso Alphacul te da dos largos distintos. Uno para solo poner el ventilador, que serán de 30 milímetros. O si vas a ponerlo también en el chasis, que te ocupa un poquito más, y 32, 35 milímetros, ¿vale? Si ponéis un tornillo que no es del radiador, podéis usarlo, pero tenéis que saber esto, que os comento. El largo es muy importante y muy delicado. En este caso, el radiador tiene un espacio a las aletas bastante bestia, ¿vale? Ahí lo veis que es casi 1 centímetro. Pero hay radiadores que tienen las aletas muy pegaditas a la chapa donde atornillamos el fan o donde sujetamos el rad. En ese caso, ir con mucho cuidado. Este radiador tiene una chapita, ¿lo veis? Esa chapita evita que el tornillo cuando se pase de largo, pues dañe el radiador. No todos los radiadores tienen esa chapita y vosotros no esperéis que la tengan. Vosotros tened en cuenta que el tornillo tiene que ser del largo correcto. Pero fíjate, en este radiador tenemos esa protección, lo cual pues se agradece, está muy bien. Yo he visto gente de que no lo sabía y por desconocimiento pues aprieta demasiado o le ponen tornillos muy largos. Nos cargamos el radiador. Tenemos una fuga y el radiador ya es que el radiador ya hay gente que lo repara, pero a mí ya
ese radiador no me genera confianza, no me gusta. Aunque hay forma de repararlo, ¿vale? Para una cuestión de rendimiento es igual, hacia arriba o hacia abajo. Lo que tenemos que pensar, si podemos, es en la parte del purgado y para el tema de mantenimiento. Si este radiador, por ejemplo, no tuviese un puerto Gen cuarto aquí abajo para purgar y lo pongo en vertical, pues todo el líquido se me quedaría estancado aquí cuando yo abro el grifo y quiero purgar todo el líquido para hacer el mantenimiento. Si, por ejemplo, no le voy a poner un grifo y no voy a optimizar el sistema de mantenimiento con una válvula de purgue, etcétera, lo puedo poner así y ya está. Pero si lo pusiera así, cuando yo abriese la válvula de purgue en el circuito, pues el líquido drenaría solito. Si veis, esto hay que pensarlo en todos los radiadores, en el de arriba también, en el de atrás, todos. Pensar que si queréis un sistema de mantenimiento optimizado, tenéis que ir mirándolo. Inclusive a veces la válvula de purgue no se pone abajo, la válvula de purgue se pone pues arriba. ¿Por qué? Porque yo voy a purgar el PC girando los 180 grados. Posiblemente también es una buena opción, porque escondo la válvula de purgue arriba, porque me va mejor. Entonces en ese caso, ponerlo con los puertos Gen cuarto arriba es lo idóneo. ¿Ok?